Recuerdo un día llorar mucho y decirle, necesito ayuda y no creo que tú me la puedas dar. Entonces, yo tenía ya episodios y yo estaba lavando los trastes y mi niño no sé qué hizo, no hizo algo adecuado y yo me molesté mucho que yo aventé un plato así al zinc y lo rompí por mi frustración, por mi enojo. Y ahí fue donde me di cuenta que no solamente estaba pasando por esos cambios físicos, sino que también eran mucho más adentro de situaciones que quizás yo no podía externar por lo mismo de que no me quería sentir vulnerable. Y yo me estaba convirtiendo en una mujer amargada. Yo me miraba en el espejo y yo decía, no, esa no soy yo. Yo le preguntaba a Dios, Señor, ¿qué me está pasando? ¿Por qué me está pasando esto? Pareciera que no se escuchaba nada de parte de Dios, pero yo sé que Él estaba trabajando en mí. María, cuéntame, ¿cuáles fueron algunos de los síntomas que sentiste durante esa etapa de la menopausia? ¿Qué eran? Físicamente puedo decir que eran cambios de humor. Obviamente tenía momentos donde todo fluía bien y contenta, y de repente para mí personal fue que una cosa pequeñita en la casa, algo que no se hizo bien, era como un enojo explosivo. Entonces eso era para mí diferente, ¿no? Porque a veces salen cosas que no salen bien y te molestas, ¿no? Es algo aquí que dices, me molestó. Pero en mi caso era un enojo explosivo que no me reconocía a mí misma. Eso fue en el caso de lo físico, ¿no? De lo que se puede escuchar comúnmente, ¿no? Que puede ser. Pero cuando las cosas empezaban a ser mucho más peor, ahí fue donde me di cuenta que algo estaba mal. Algo estaba pasando conmigo, que no estaba, en realidad no tenía claridad exactamente lo que me estaba pasando, pero que algo no estaba funcionando bien en mí, en mi físico, en lo emocional. Y obviamente eso afectaba mis relaciones. ¿Qué es lo más difícil de la temporada, época de la menopausia? ¿Qué es lo más difícil como mujer enfrentar? Lo más difícil creo que la relación con tu familia, con tus más cercanos, con mis hijos. No son los hot flashes, los cambios de... No era nada físico en mí. Creo que lo más difícil fue viéndome que me estaba quedando como sola, porque la gente no quería estar alrededor mío, incluso mis hijos. Por ejemplo, mis hijos se daban cuenta, ellos eran pequeños, pero ellos se daban cuenta y ellos sabían que algo no estaba bien con mamá. Entonces ellos preferían mejor no estar cerca de mí. Incluso también tuvimos complicaciones con la familia, no personalmente con la familia, pero de yo alejarme, no querer estar alrededor de ciertas personas y verme que me estaba quedando sola. Me estoy imaginando como esa situación. ¿Tú recuerdas algún momento como exacto cuando tú te diste cuenta que ni tus hijos querían estar contigo? ¿Algún momento que a lo mejor ellos te expresaron, Mom, what's wrong with you? ¿Qué te pasa? Sí. Yo cuando los iba a dejar a la escuela, yo lloraba. Entonces era como que a mis hijos les daba como pena, ¿verdad? Porque pues iba yo a pasar enfrente de la escuela y así en lágrimas. Y ellos mejor como que preferían como decir, ¿me vas a llevar tú? Así como, pero no había otra opción porque ¿quién más te va a llevar? No hay otra, ¿no? Incluso también cuando llegaba yo mal emocionalmente, llegaba a la casa, los niños estaban en su cuarto y ellos no venían como a saludarme o a verme. Entonces se daban cuenta que algo no estaba bien conmigo, con mi persona. Y esos son los momentos donde yo me di cuenta que dije algo está mal y no logro descifrar qué es lo que está pasando. Para una persona que de repente estamos bien, cada quien pasa por etapas. ¿En qué momento se te viene a la mente, pudiera ser la menopausia? O sea, o es la menopausia. Vas al médico, te diagnostican. O sea, ¿cómo sabe una mujer que aún no lo ha experimentado que está en esta temporada? Sí, yo soy muy estricta, se puede decir, o muy constante en hacer mi revisión médica. Yo siempre he sido de ir a hacer mi revisión médica, cada año hacer mi físico.
Y a mí en realidad también lo que disparó todo este proceso de la menopausia fue que yo tuve que tener una cirugía a causa de mi ciclo menstrual, era muy, muy, muy fuerte. Entonces la ginecóloga me recomendó hacerme lo que le llaman en inglés hysterectomy, remover ciertas partes de los órganos reproductivos. Sí. Y cuando yo pasé esa etapa, yo leía mucho y yo decía, bueno, ¿esto qué va a ser? ¿Qué me va a hacer? ¿Qué me va a pasar? No hablaba nada de los cambios emocionales, no hablaba nada de eso. Cuando yo me di cuenta que algo no estaba bien conmigo, yo fui incluso al doctor y yo le dije, estoy muy mal emocionalmente, físicamente no puedo dormir, tengo muchos síntomas que me están afectando. Yeah. Y ahí te hacen como un tipo evaluación y me dijo el doctor en ese entonces, la ginecóloga me dijo, te vamos a hacer un examen de tus hormonas, a nivel de las hormonas. Okay. Entonces cuando yo me fui a hacer eso, el doctor sí me dijo, quizás necesitas pedir una ayuda más que no necesariamente es médica, sino que algún tipo de terapia. Ahí fue donde yo me di cuenta que necesitaba una ayuda mucho más profesional. Wow, esa operación, la hysterectomy, tarda mucho tiempo en sanar, ¿verdad? O es porque he escuchado personas que han tenido esa operación y que es como un proceso de sanidad, no pueden levantar cosas pesadas hasta que te cierre la herida y eso es lo que ocasiona como trigger la menopausia, ¿es lo que estoy entendiendo? Bueno, en mi tu caso, esos síntomas empezaron mucho más antes. Oh, ok, Sí, antes. mucho más antes de hacerme esa operación. Entonces, yo tenía ya episodios donde yo le comentaba a mi esposo, un episodio que recuerdo muy bien, que estábamos en el condominio donde vivíamos y yo estaba lavando los trastes y mi niño no sé qué hizo, no hizo algo adecuado y yo me molesté mucho que yo aventé un plato así al zinc y lo rompí por mi frustración, por mi enojo. Esos eran unos de los episodios que yo ya había tenido. Cuando yo tengo esa cirugía, esos síntomas se me disparan mucho más. Entonces entro a un tiempo de depresión, de ansiedad, donde ahí fue donde me fui dando cuenta que algo estaba mal conmigo. Entonces eso disparó. No necesariamente el tener esa operación, esa cirugía te da esos síntomas o te causa la menopausia. Médicamente a mí no me diagnosticaron con menopausia. Cuando el doctor, la ginecóloga me dijo, te vamos a hacer esto, y ellos me dijeron, tú vas a tener tu menopausia a la cierta edad donde te tenga que llegar. Años quizás, no sé, a los 50, más adelante, pero yo no me estaba dando cuenta que ya me había dado, que era, yo le digo a mi esposo, es la premenopausia. Dicen, no, yo no quiero que sea la premenopausia, menopausia, pero ahora ya me considero que tengo un poquito más de luz en estos cambios. Wow, me platicaste de esa escena donde tiras el plato y esto te hace a ti reaccionar porque no es usual. Ese es un comportamiento que María usualmente no hubiera tenido, pero como estabas pasando por algo emocional, es que salen estas nuevas comportamientos que no son parte de tu personalidad, de quién eres tú. Correcto. Entonces, solo me estoy imaginando lo frustrante que ha de ser y espantoso a la vez decir, wait, ¿qué me está pasando? Sí. ¿De dónde salió esto? ¿Por qué estoy reaccionando así? O why am I overreacting? Cuando a veces decimos, ¿por qué estoy actuando de más por algo tan sencillo o tan simple? Son situaciones alertas, ¿no? Alertas que, hey, algo está pasando, es bueno que vayamos al chequeo. Me encanta eso que dices, la importancia de hacer los chequeos médicos regularmente, estar al día con eso es súper importante. Cuando, sabes que ya es la premenopausia o la menopausia, todo este tema, ¿cómo lo afrontas con tu familia? Me tomó mucho tiempo para poder reconocer, porque ahí entra también el carácter
de que uno no se quiere mostrar vulnerable. Yeah. Yeah. ¿No? Uno no quiere sentirse vulnerable, uno no quiere decir estoy fallando en esto, como mujer también a veces, porque queremos hacernos las fuertes. Yeah. No queremos entrar en ese momento vulnerable. Y varias pláticas que tuve con mi esposo, me recuerdo que nos sentábamos, a veces tenemos un balcón en la recámara, y nos sentábamos ahí y a veces no hablábamos, simplemente estábamos sentados. Él fue muy paciente conmigo en ese proceso. Y yo trataba de darle alguna situación, ¿no? No sé, en la reunión aquella no me sentía a gusto porque, no sé, me estaban viendo mal o estaba sintiendo incómoda, me quería yo salir y tratar de expresarle, y él me preguntaba, ¿pero por qué? O sea, ¿cuál es la razón? Y yo no sabía explicar la razón, ¿no? Fueron varias, yo pienso, no sé, meses donde tomábamos un tiempo y me sentaba. Ahí en ese momento mi esposo fue de mucha ayuda, más como una mejor amiga que yo tuviera y que yo le pudiera platicar, como que no podía yo desnudar mi alma, se puede decir, con nadie. En ese tiempo yo estaba muy desconfiada de toda la gente, incluso de amigas cercanas, y mi esposo fue el que más que nada escucharme. Y recuerdo un día así, ¿no? Llorar mucho y decirle, necesito ayuda y no creo que tú me la puedas dar. Ahí fue un momento donde creo que ahí fue el quebrantamiento más fuerte y él reconoció, ¿no? De que yo ya me estaba haciendo, estaba yo reconociendo que algo estaba mal y él me decía, entonces dime qué podemos hacer, ¿no? Yo en realidad empecé a buscar algún tipo de terapia. Que fue que un pastor cerca de la casa me recomendó. Fui con este pastor, un pastor en inglés americano, y yo le decía, estoy pasando por esta situación, ¿no? Necesito oración. Yo en realidad iba por oración. Y él me dijo, sí, podemos orar, puedo orar por ti. Y me decía, pero yo te recomiendo a esta terapista familiar y terapeuta familiar. Y fui a verla y ahí fue donde me di cuenta que no solamente estaba pasando por esos cambios físicos, sino que también eran mucho más adentro de mí, de situaciones que quizás yo no podía externar por lo mismo de que no me quería sentir vulnerable. ¿Por qué nos cuesta tanto expresar o hablar acerca de cosas como la menopausia, o aunque no sea la menopausia, puede ser ansiedad, depresión? ¿Por qué nos cuesta expresar algo que, en este caso, la menopausia es algo natural, algo que vamos a enfrentar como mujeres, nos va a tocar y cada quien la va a enfrentar de diferentes maneras, pero ¿por qué nos cuesta tanto ser vulnerables? Y yo, I'm right there with you. A mí aún hasta el día de hoy me cuesta ser vulnerable en muchas áreas, en diferentes áreas que no sé si es algo dentro de mí. Bueno, es algo dentro de mí que tienes que ser fuerte, tienes que estar ahí para tu familia, tú tienes que mostrar la fortaleza. Y Mari, yo el otro día platicaba con alguien y yo les decía, es que a mí me cuesta aún llorar. Soy una persona, veo una movie y soy la más sentimental. Las películas me hacen llorar. Una escena romántica, algo que se murió alguien, eso me hace llorar. Pero cosas de la vida real, como cosas que yo estoy enfrentando, a mí me cuesta ser vulnerable. Siempre como que quiero ser fuerte, no sé a quién le quiero demostrar o a mí misma. ¿Por qué nos cuesta temas como estos? Por eso me llega lo que dices sí. I'm right there with you. Muchas veces es de la formación que tuvimos. Yo, por ejemplo, al crecer, yo siempre decía, yo no tengo una mejor amiga. Yo tengo muchas amigas. Yo no considero que yo puedo decirle mis cosas más íntimas a una sola persona, ¿no? Esas me las guardo para mí. Yo tengo esa formación de mi mamá. Mi mamá, yo recuerdo que ella siempre decía, amigas no existen, tú no tienes amigas, tú no debes de dar transparencia, de confiar en nadie, tú no debes de mostrar tus sentimientos a nadie, o sea, es como que todo te lo guardas. Yo lo pude canalizar durante mi proceso y decir eso no es lo que
no fuimos diseñados así. El Señor nos diseñó de otra manera. Otra cosa que pude identificar en mi caso es de que yo soy la número 3 de 5 hermanas. Okay. Entonces, en mi crecimiento, en mi formación, mis 2 hermanas mayores siempre estuvieron juntas por la cercanía en años. Y las 2 más pequeñas, ellas siempre estuvieron juntas. Y yo siempre me miré como sola, en medio. Yo no tenía como eso, mi partner in crime, creciendo. Todo era quizás afuera de la casa, nunca lo miré. Entonces, de alguna manera, creo que yo crecí como con celo de que mis hermanas tenían esa relación entre ellas más cercana y yo me quedaba en medio. Entonces, y con la formación de mi mamá que me decía, tú no debes de tener amigas íntimas, ni amiga, no, nadie. Eso fue lo que afectó mucho mi desconfianza en las personas y el no enseñarme a ser vulnerable. Tiene mucho que ver en nuestra formación. Yo pude identificar eso cuando estuve en las terapias y me pude dar cuenta que eso era lo que me estaba deteniendo. Ojo que voy a explicar que no podemos también ser un libro abierto para todas las personas. Tenemos que ser sabias y tenemos que saber con quién, pero de que se necesita tener a esa persona. Nuestro esposo, nuestro cónyuge puede ser esa persona. Alguien que tenga tus mismos valores, alguien que tenga tus mismas convicciones, tiene que ser esa persona. Tenemos que ser muy sabias, ¿verdad? Correcto. ¿Quién dejamos entrar y a quién le confiamos cierta información? Tenemos que tener mucha sabiduría en ese aspecto. ¿Cuánto tiempo pasó hasta ese momento donde, o sea, donde te rendiste, donde demostraste yo quiero decir, ese llanto de auxilio, ese llanto donde tú le dijiste a tu esposo, necesito ayuda? ¿Cuánto tiempo pasó para que tú llegaras a ese punto? Fueron como 3 meses. 3 meses. Sí, con esa lucha interna. Fueron 3 meses donde sí eran pláticas y conversaciones que empezábamos y terminaba yo llorando y no me rendía, se puede decir, ¿no? No me rendía en el aspecto de decir ya necesito ayuda. Fueron 3 meses. Donde estuvimos ahí batallando hasta que finalmente pude romper con eso, porque en realidad son ataduras, ataduras de inseguridades, ataduras volvemos a lo mismo, de no enseñarme verdaderamente cómo estaba, vulnerable. Entonces esos 3 meses fueron un poquito de batalla, se puede decir, donde pudimos llegar a esa conclusión, pero ese es el principio, nada más. O sea, esos apenas estamos entrando a lo que comenzó y a lo que nos llevó a ese llanto de auxilio para pedirle ayuda a tu esposo. Quiero regresar a cómo esto afecta no solamente a la persona, porque la persona que está enfrentando la menopausia, no solamente cambios físicos, los cambios emocionales que experimenta, los cambios hormonales que experimenta la mujer, pero las personas que te rodean también son afectadas por esto. Nos hablaste del caso de tus hijos. ¿Cómo afectó esto tu relación? Aunque ya mencionaste que tu esposo fue una gran ayuda y paciencia, pero ¿hubo algún momento donde aún esa relación se vio afectada? Sí, definitivamente, porque no podíamos, a mi esposo le gusta ser muy sociable. Really? Por si no lo sabe. Entonces, para él estar rodeado de amigos, de gente, es muy importante. Es valioso para él. A él le encuentra mucho valor en tener amistades. Y yo era yo no quiero ir, tú ve, yo estoy bien. Entonces, para él era muy difícil el decir, ok, yo me voy y tú te quedas. Para él no era fácil. Entonces, había mucho roce ahí, mucha frustración de parte de él, yo lo podía ver. Pero aún así él con todas sus fuerzas trataba de, ok, vamos a mantener la relación lo más sano que se pueda. No teníamos esa fluidez de una relación como pareja. Muchas veces él tuvo que ir a ciertos compromisos solos porque yo no tenía el ánimo, se puede decir,
la capacidad de poder convivir con otras personas. Entonces ahí sí afectó la relación en ese aspecto, donde él no se sentía quizás valorado por mí, no se sentía apreciado de mi parte por mi comportamiento. Pero todo esto era, o sea, no intencional, no era como que tú lo hacías intencionalmente, como para, uno como pareja, uno trata de compromise, decir, okay, you know, tú eres más social, yo soy menos social, tú eres más así, yo voy a poner un poquito en parte, pero tú por lo que tú estabas enfrentando, ¿era difícil para ti? Muy difícil, sí. Como decir, ok, vamos a convivir por lo mismo sería de querer como esconder una realidad de lo que estabas enfrentando, sí, no querer que la gente se diera cuenta que algo, que tal vez María explotara o que María hiciera algo, como ese era más el temor. Sí, era eso, porque cuando uno está teniendo estás pasando por ciertos procesos, la gente a lo mejor ni en cuenta, ¿no? Pero uno ya va caminando y dices, me están viendo y ya saben y a lo mejor están pensando esto de mí, entonces uno empieza a crear una película en la cabeza que ni al caso, pero inconscientemente ya uno se está predisponiendo para lo que quizás la gente va a pensar de uno. Y lejos de querer estar con personas que te ayudan mucho a salir de estos procesos, yo quería estar alejada. ¿Qué mensaje puedes compartir con esa mujer que está pasando por esta etapa de la menopausia y que al igual no tiene amigas o tiene amigas pero no tiene la confianza de platicar con ellas, que de pronto su esposo, en tu caso, very blessed, que tu esposo estuvo ahí para escuchar, para pasar por esa etapa de fuego, pero qué tal las que están con un esposo que no tiene mucha paciencia, que no comprende la situación, que aunque se atreve a decir, ay, esas son cosas tuyas, tú te estás imaginando cosas, la menopausia no es real. ¿Qué mensaje tienes para esas mujeres? Creo que lo más importante, una de las cosas que a mí me ayudó, reconocer tu identidad en Cristo. Eso es lo más importante, reconocer tu identidad en Cristo, porque como lo dije, yo se lo expresé a mi esposo y yo le dije, algo está pasando conmigo, no sé cómo, pero yo le decía a él, tú no eres el que me va a ayudar a salir de esto. Por más paciente que sea tu esposo, quizás, como dices el ejemplo, hay unos esposos que no están ahí, no vamos a depender el poder pasar esta etapa por los que nos rodean, porque aunque mi esposo no sé si en ese momento entendía, pero por lo menos estaba ahí conmigo, no era la persona que me iba a solucionar esto, ¿no? Empezaba por mí. Primero eso, reconocer tu identidad en Cristo, reconocer la persona como Dios te creó. Yo no soy muy sociable, así como mucho, pero yo sabía en mi interior de que yo no era una persona amargada y yo me estaba convirtiendo en una mujer amargada. Era bitterness, adentro de mí yo decía, yo me miraba en el espejo y yo decía, no, esa no soy yo. Yo soy seria, pero yo no estoy amargada. Es muy hay diferente. Hay una gran diferencia, ¿no? Entre la seriedad y la amargada. Y yo decía, yo no quiero convertirme. Y eso no fue lo que el Señor dice en su palabra que yo soy, ¿no? Yo debo de tener ese gozo del Señor. Yo quiero tener ese gozo del que me habla Dios. Primero que nada eso, ¿no? Saber la identidad y saber que se puede salir. Se puede salir. Uno teniendo las herramientas adecuadas, uno puede salir de eso, porque es algo temporal. No es algo que te va a durar para toda la vida. Siempre y cuando uno quiera reconocer también de que es un proceso, que el cuerpo va a cambiar y que vas a entrar en una etapa, pero que no te tienes que quedar ahí. Estoy recordando esos días, momentos que logramos ir juntas hiking. Todo esto había pasado antes de que tú y yo fuéramos esos weekends. ¿Ya había pasado o estaba durante? No, ya había pasado, pero estaba yo en el proceso de la sanidad, porque pasó un tiempo también, como dije, era el comienzo donde yo me di cuenta, donde yo rendí todo.
pero tuvo que haber un tiempo, un proceso para entonces ir a la terapia, poder hacer, practicar ciertos ejercicios que me pedía la terapista, ciertas cosas, porque la situación no se resuelve de la noche a la mañana, uno tiene que poner también de su parte, hacer cambios también de hábitos que quizás uno estaba trayendo o yo estaba trayendo a la relación con mis hijos, a la relación con mi esposo, a la relación con amistades, cambiar todos esos, todas esas situaciones y ya cuando empecé yo como a salir un poquito más a los hikes y todo eso, yo ya estaba en el proceso de la recuperación. ¿Hubo algún momento donde tuviste que, aparte de tener ese quebranto, ese llanto, ese grito de auxilio con tu esposo, hubo algún momento donde tuviste que encerrarte con Dios y llorar y tal vez gritar y preguntarle qué me está pasando, en qué me estoy convirtiendo? ¿Me puedes platicar en algún momento así? Sí, yo tuve muchos momentos en mi recámara, en mi cuarto, a veces hasta limpiando la casa, donde me recuerdo de haber leído un libro que se llama Cuando no ves el rostro de Dios, cuando el rostro de Dios se esconde. Y era para mí eso, como yo le preguntaba a Dios, Señor, ¿qué me está pasando? ¿Por qué me está pasando esto? Escuchando su palabra todo el tiempo. Eso no me privó o no fue como un momento donde yo me alejé de Dios para nada. Al contrario, creo que buscaba más intensamente de Dios, caminando ahí en mi recámara, orando incluso por mí, por mi estado de ánimo, por mi físico, orando por todo lo que me rodeaba. Era mi búsqueda con el Señor ha sido siempre, pero era más intensa. Y sí tuve esos momentos y yo pareciera que no se escuchaba nada de parte de Dios, pero yo sé que Él estaba trabajando en mí, estaba preparando el tiempo para poder tener unas conversaciones más abiertas con mi esposo. Creo que todas estas oraciones, Él estaba preparando el terreno, pero sí, tuve muchas, yo puedo decir, casi todos los días era así. Yo no dormía, yo tenía insomnio y eran momentos donde yo me levantaba y me iba quizás a la sala, y ahí a llorar y a clamar a Dios y pidiendo, ¿verdad? Que me enseñara el camino para saber, ¿no? Para darme esta luz de saber de cómo vamos a salir de esto. ¿Cómo me puedes dar un ejemplo de cómo se escuchaba esa oración para las personas? Tenemos muchas mujeres que nos siguen, algunas que están fuertes y firmes en su fe, en su relación con Dios, pero hay muchas que apenas nos están viendo por primera vez, que apenas están descubriendo esta comunidad de mujeres victoriosas y tal vez quieren hacer una oración similar a esa, pero no saben cómo se escucha o se ve una oración así. Sí, lo primero que yo decía, yo reconocía que el Señor era mi creador, que el Señor era mi creador y yo también una de las cosas por las cuales yo me aferraba, yo decía, yo quiero regresar al tiempo cuando conocí de Jesús. Yo anhelaba esos momentos y yo le pedía mucho al Señor, regrésame a ese momento donde te conocí por primera vez, porque cuando yo conocí de Dios, cuando reconocí que Jesús era mi Señor y Salvador, me dio una nueva vida. Entonces yo le pedía mucho que reconocer que él era mi Salvador. Entonces creo que para las personas que nos están escuchando, las mujeres que nos están escuchando, y si nunca has hecho esa oración de decir, yo reconozco que Dios es el creador de la creación y que Él me dio la vida a mí y que Jesús murió por mis pecados, que tomes este momento para hacerlo, porque el Señor está ahí, Dios está ahí, y Jesús, el reconocer que Él murió por nuestros pecados, eso fue lo que creo que me aferré mucho más a eso. Y yo anhelaba mucho volver a regresar a ese momento donde yo conocí del Señor, porque, o sea, fue algo maravilloso y yo anhelaba con todo mi corazón, que incluso
Me recuerdo un día, porque en ese tiempo estaba trabajando desde casa. No, yo no estaba trabajando, estaba en leave of, medical leave del trabajo, y me salía a caminar por la casa y tuve la necesidad de hablarle a una amiga que era mi amiga, pero que al final era la esposa del pastor de jóvenes con el que yo estaba, con el que yo crecí espiritualmente, y yo le decía a ella, le llamé y le expliqué un poquito, no pude darle muchos detalles, pero yo le decía, ¿sabes qué? Añoro esos momentos cuando estábamos en el grupo de jóvenes y cuando teníamos esos momentos de ministración. Yo creo que fue por mi necesidad de encontrarme otra vez con ese Jesús que había conocido cuando primera vez conocí, ¿no? Conocí de Dios. Anhelaba mucho ese momento, pero Dios en esos momentos me daba a entender de que esas cosas ya habían pasado, tenía yo que seguir adelante para algo nuevo y mejor. Entonces, en la búsqueda de encontrarme con ese primer amor que se le llama en la Biblia, encontré un amor muchísimo mayor al que había conocido antes de parte de Dios. Así es que yo les doy mi consejo de que sea ese grito, quizás puede ser de ayúdame, Señor, que sin ti no puedo hacer esto. Esos momentos, hay momentos donde nos toca encerrarnos en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra habitación, en nuestro cuarto de guerra y soltar absolutamente todo, ¿no? Rendirle todo a Dios. Aún a veces pensamos que Dios es tan grande y está tan ocupado que no se interesa aún de nuestro estado emocional, pero eso es una mentira. A Dios le interesa. Sí. Dios le interesa todo de nosotras. A Él le interesa nuestro estado de ánimo, qué estamos enfrentando, nuestros miedos, nuestros temores, qué nos da ansiedad. Y creo que este es un buen momento para recordarle a las mujeres que nos escuchan que se vale llevarle a Dios todas estas situaciones, preocupaciones, ansiedades a Dios y decirle, Señor, no puedo sola, necesito de ti. Y Dios está ahí para escucharte, Dios está ahí para consolarte y Dios está ahí para darte la salida o la fortaleza mientras enfrentamos ese proceso. Aquí entre tú y yo, así entre amigas, friends, ¿hubo algún momento donde tú anhelaste o quisiste o intentaste simplemente salir corriendo y dejarlo todo? Es decir, I love you family, I love you husband, I love you kids, pero me voy, necesito estar sola. Sí, no, gracias a Dios, no. Gracias a Dios no tuve ese momento. No, sí, gracias a Dios, yo le digo a mi esposo, dentro de esa locura que estaba viviendo, no, nunca fue mi deseo de rendirme. Creo que por el conocimiento que tengo de Dios, yo sé que yo sé que Dios te lleva al otro lado del mar, ¿no? Al otro lado de lo que tiene uno que pasar. Entonces, en mi corazón y en esa locura que estaba pasando, en esa situación, nunca me quise rendir, y por mis hijos, por mi esposo. Estaba leyendo que realizar ejercicios moderados regularmente, actividades entre como salir a caminar 30 minutos, 1 hora, ir hiking o hacer algún tipo de ejercicio, pueden aliviar algunos de los síntomas y no solamente aliviar los síntomas, sino que también mejorar el ánimo de la persona. Así que creo que es súper importante buscar esa ayuda, no solamente buscar la ayuda, pero estar activa, hacer algún tipo de movimiento, ejercicio durante esta etapa de la menopausia donde sientes qué está pasando conmigo, el salir a caminar, el salir un poquito del ambiente al que estás acostumbrado es sumamente importante y beneficioso. Una de las cosas que también hacía mucho, escribía también bastante, y ahora acabo de encontrar un journal que yo tenía. Yo escribía ahí mis sentimientos y eran cosas tristes, o son cosas tristes que yo ponía, por ejemplo, hoy estoy enojada, hoy estoy triste, hoy no he parado de llorar, esta situación me hizo sentirme mal. Escribía bastante, pero también escribía yo por lo cual estaba agradecida. Ese momento de también
incluso donde estás pasando los momentos más difíciles de tu vida, escribir por lo cual estabas agradecida. Y yo estaba agradecida mucho por mi hogar, por mi esposo, por mis hijos. Yo decía, mis hijos tienen salud, yo tengo salud. Bueno, en ese momento era como que sí estaba sana, se puede decir, pero con ciertas complicaciones, ¿no? De cambios hormonales y emocionalmente no estaba yo sana. Agradecía por mi mamá, ¿no? Que mi mamá me cuidó durante esa recuperación de la cirugía, por mis hermanas. Era como una batalla de lo que tengo. Estoy agradecida, pero también tengo estas pruebas, estos momentos difíciles que estoy pasando, pero que también se los entregaba al Señor. Cuando al inicio tú platicaste que llevabas a tus hijos a la escuela y que llorabas y de pronto ellos decían, "What's wrong with mom? ¿Qué le pasa?" ¿Qué sentías? ¿Por qué llorabas? Para las que no logramos entender, o sea, ¿qué era lo que te movía a llorar cuando los estabas llevando a la escuela? ¿Qué era? ¿Eran pensamientos? ¿Qué? Pensamientos de tristeza, pensamientos en cosas tristes. Por ejemplo, me venía a la mente, mi papá falleció de cáncer de pulmón y me venía a mi mente la partida de mi papá, ¿verdad? Y entonces era como que removía yo todos esos sentimientos. Si mi esposo quizás no me hablaba o si mi esposo no, o sea, que durante el día que no me llamaba por teléfono y todo eso, me ponía yo como tensa, como diciendo, ¿por qué no me llama? No quiere escucharme, no quiere saber de mí. Eran cosas muy insignificantes, se puede decir, pero que me ponían muy triste. Wow, sí, eso. Y gracias por compartir esta realidad que muchas mujeres sufren, enfrentan, y lo más difícil es que muchas lo enfrentan en silencio, que no encuentran alguien con quien hablar, y espero que programas, podcasts, episodios como esto puedan ayudar a esas mujeres a saber que no están solas, que hay mujeres que están ahí, y los consejos que nos das, ¿no? De buscar alguien de confianza, el acudir, rendir a Dios, aún si es necesario, ve y busca ayuda profesional. Y eso creo que es sumamente importante, el buscar la ayuda que sea necesaria para que tú estés bien. ¿Qué último mensaje quieres dejar en el corazón de las mujeres? Sí, principalmente creo que el objetivo es de decir que vamos a pasar de alguna u otra manera vamos a pasarlo, ¿verdad? Quizás no lo vas a pasar igual que yo, va a ser completamente diferente, pero lo más importante es de que no pierdas tu esencia. Creo que no perder tu esencia de la mujer que Dios, como Dios te creó, y que no afecte tus relaciones, que no afectes tus relaciones con tu esposo, con tus hijos, con tus amigos, con tus familiares, incluso si en tu trabajo, que no te afecte todo eso en esas áreas, porque si no se convierten en problemas mucho más mayores. Si nosotros podemos identificar esas situaciones, creo que podemos. No quiere decir que no lo vas a pasar, lo vamos a pasar, de alguna u otra manera lo vamos a pasar, pero que puedas identificar que es temporal, que sepas que hay una salida, que hay una manera de overcome, ¿no? De salir de eso, y que hay una esperanza, y que es muchísimo mejor cuando sí lo compartes con alguien. Así es que no estamos solas en este proceso. Sí. Hay muchos recursos, mucha ayuda, y que tengamos la valentía y la fortaleza para salir de ellos. Gracias de verdad por compartir con nosotros. Ahora hemos escuchado lo que tú enfrentaste, lo que tú pasaste, pero como siempre hay dos lados de la moneda. A continuación, en este segmento vamos a estar platicando y charlando. Que pase tu esposo. Que pase. va a unirse a esta conversación. Tu esposo, quien es el pastor José Luis Sáenz, que muchos lo conocen a través de años en los medios de comunicación, la trayectoria que tienen.
evangelizando, predicando, compartiendo, ayudando. Vamos a escuchar la perspectiva de él, qué es lo que él enfrentó, qué es lo que estaba pasando y también que le dé un consejo a los hombres victoriosos de cómo apoyar a su esposa durante esta etapa. ¿Te parece? Perfecto, vamos. Sí. Y hasta aquí ha llegado otro episodio de Mujeres Victoriosas Podcast, tu podcast favorito, donde podrás encontrar consejos de bendición, testimonios poderosos y es un espacio donde puedes conectar con Dios. No olvides compartir este episodio con mujeres de fe para que juntas podamos crecer en nuestra relación con Dios. Suscríbete hoy a YouTube, Spotify o a tu aplicación favorita de podcast y activa la campanita de notificaciones para que puedas estar enterada de nuestro próximo episodio. Nos vemos pronto.